Segunda media hora del programa, estamos siendo irreverentes el día de hoy y estamos reflexionando sobre la historia un poco para utilizarla como un referente de lo que pueda ser. Queremos hablar a calzón quitado un poco de lo que es capaz de hacer un pueblo, de qué enardece a una población, de qué enardece al paceño toda vez que somos la sede de gobierno. Y estamos hablando del presidente colgado. Yo me acuerdo de ese libro, lo veía en mi casa, nunca lo pude leer, qué triste. Y ahora que usted me dice, lo voy a ir a buscar por donde sea, donde se cuenta la historia de este hombre. ¿Qué hirió a nuestro pueblo? ¿Qué lo lastimó? Me dice en la anterior media hora nuestro amigo Pablo, hicieron barbaridades. Por favor, cíteme esas barbaridades. Fusilamientos. Ya, haciendo un paralelismo, recordemos cómo comenzó la calle de Sánchez de Lozada. Comenzó con un pedido de no gas por Chile, ¿recuerda? Sí, y claro. Terminó con renuncia del presidente. Bueno, o sea, no, fueron modificándose los objetivos. Empezó con el impuestazo. Con el impuestazo, Con el perdón, impuestazo, y ahí se desató y fueron todo. modificando. Correcto. Algo Pero eso parecido. fue en febrero. Y Claro. lo del otro, la caída ya Algo fue parecido lo de... ocurrió. Correcto. Pero Algo fue como parecido. que fue calentándose todo ese año, ¿no? Digamos que era un gobierno normal para los padrones de la época, o sea, había un poco de violencia, había algunos problemas políticos, en fin. Fueron las matanzas, como bien dice Pablito. O sea, ocurrió este fenómeno de complot contra su gobierno, y el gobierno estaba hipersensible porque no era reconocido por los Estados Unidos, recordemos, recién había acabado la Segunda Guerra Mundial. Ya. ¿No? Entonces, ya, no tenía un apoyo ni un reconocimiento. Exacto, no tenía reconocimiento y persistía la oposición en hacerle propaganda como si fuera nazi, fascista. Claro. Además que habían perdido la guerra. Uno de los saldos del fascismo que Sí, estaba... pero, ¿no? discúlpeme, mire ese uniforme, por Dios. Obviamente. Entonces, imagínense, es un caldo hermoso. No me gusta mucho usar la palabra pueblo, Verónica, es muy demagógica. ¿No? Prefiero la plebe cuando el pueblo, una parte del pueblo se autodesigna como pueblo como y representación y hace barbaridades. ¿No? Como muy bien Arguedas. Entonces, la plebe agarra y ya está en una situación de oposición y decide quemar todo. Las radios, hay una mujer que se llamaba Rosa Catoira. Y esa, se inventan cadáveres, hay masacres, efectivamente. Los mataron. ¿Y quién los hizo matar? Fue una orden de Ángel Valencia Oblita. ¿Pero de quién me está hablando usted? ¿Me está hablando de la gente vinculada a Claro. Villarroel? ¿O sea, me está hablando de los contrarios a Villarroel cuando tomaron No, de los ya? contrarios a Villarroel. Ok, de los ya. contrarios a Villarroel. Ellos Recuerda que en fueron el los que- ejército, Verónica, él era mayor y los radepas eran mayores. También, El ¿no? grado de mayor. Claro. Y habían ofendido la jerarquía militar de los coroneles, A los superiores, tenientes claro. coroneles, general. Él era mayor, Claro, ¿no? ahí están está las con el grado dos. de teniente coronel, lo ahí está de ascendieron teniente ya coronel. eres, Ya era ¿no? mayor. Llamábamos cuando- el gobierno de los mayores. Claro, el Que habían gobierno- faltado el respeto a sus superiores. Exacto. Este hombre tenía 37 años. claro, 35. Cuando lo han de matar tiene 37 años. O sea que él pasó por encima tenientes Saltaron coroneles, todo coroneles. eso. No solo él, se toda pasó toda la jerarquía Claro, toda esa... militar. Ok. Y ojo, que la jerarquía militar persistía. Ángel Rodríguez, que era general en la guerra del Chaco, fue posteriormente general, pero era coronel, muy superior a él. Él era su ministro de defensa. O sea, de alguna Y manera el se Estado Mayor, subordinaron. claro, entonces Se el Estado subordinaron Mayor algunos. tenía generales. Ellos son los que le han hecho todo eso. No, lo que pasa es que no lo apoyaron en su momento. Ahí viene toda la historia, ¿no? Había cierto resentimiento y no lo apoyaron cuando debían apoyar. El pueblo estaba soliviantándose por las muertes, o sea, estamos planteando todo el escenario. Esas muertes que hubo en Chuspipata y en Chayacoyo. Ahí estaba Isaac Capriles también, el del estadio de Cochabamba. Diputado En fin, Capriles, así es, Meritón Brito. Y un general Demetrios Ramos, Claro. incluso. Los desbarrancaron de Chuspipata. Esas cruces que hay en el camino a Coroico, en el antiguo camino, son precisamente. Bien, y en Chayacoyo, cerca de la frontera con Chile. Entonces, ya eso es explotado por la oposición. Se oponen tremendamente, ¿quiénes, Verónica?, al gobierno. Los marxistas del PIR, el Partido de la Izquierda Revolucionaria, Ya. que era el del lucha, ¿no? Lucha de clases, etcétera, dictadura del proletariado, desde la Sí. línea del marxismo, el leninismo, el PIR, y la extrema derecha,
Ya. O sea, el rector de la universidad, los amigos Ormachea Salles. Ormachea Salles, en fin, todos se ardía. Se unen. ¿Quién lo mata? ¿Es así, se dice, la muchedumbre, la plebe, como indica el general, o hay específicamente gente que toma la decisión, ingresa y lo asesina? Bueno, él muere porque en realidad él se queda solo. Noche antes, el 20 de julio, sábado en la noche, hubo una reunión, muchos de su entorno, militares. Ojo, ya no era un gobierno con el MNR, porque hay que decir también, entre paréntesis, toda esta desazón del pueblo y la bronca se va creciendo con un pedido de aumento de los maestros al ministro en ese momento, al ministro de Hacienda, que era Paz Extensor. Incremento y Paz Extensor, claro, ahí viene lo mismo que en octubre. Vienen ciertas cositas, los maestros entran en una huelga, primeramente era por un tiempo, luego se vuelve indefinida. Hay una marcha, muere un chico un joven estudiante de la Pedro Domingo Murillo, ahí se entra incluso a la universidad. Eso era pues el caldo de cultivo. Es todo, ¿no? ¿Y él estaba solo, me dices? No, esa noche, mucho de la gente de su entorno le dice que no abandone, que no lo van a abandonar y que él no va a renunciar, porque ella había dicho inclusive, pero si tanto el pueblo quiere, que me vaya. ¿Me puedo renunciar? No, alguien le dijo, no recuerdo, usted no me renuncia, se queda aquí. Le digo. No, el asunto es, perdón, que agarraron, la guardia estaba el regimiento Pérez, el regimiento Sucre, perdón, Lafaye era un subteniente que estaba ahí. Ha escrito después su libro, Así cayó Villarreal. Lafaye, César Lafaye. Claro. ¿Ese fue el que le dijo, no se va? No, había pugna entre los militares, incluso se agarraron a puñetes. Y se amenazaron con pistolas. El comandante del regimiento Bolívar era un mayor Altamirano. Y él apoyó a Villarreal. Hicieron una especie de elección, ¿recuerdan las elecciones del año 70 acá? Hicieron también elección. Hicieron una especie de elección. Y lo pillaron a uno que llamaba al Ministerio de Defensa y que decía, tienen que venir más, estamos por perder aquí. ¿No? Lo pillaron y lo querían fusilar. Lo quería fusilar Lafaye. Imagínense ese extremo. No, claro, era una... O sea, este hombre estaba sentado sobre una masa de conflictos, de enfrentamiento, inclusive de su propia gente. Walter Guevara años después dijo, porque recordaba, había hablado con él, que era un hombre muy inteligente, Villarreal. Era matemático, él daba los sábados clases de matemáticas en la sala de Paritroque, en el Palacio, a los chicos que estaban mal. Claro, y ese domingo no dio, el domingo 21. Pero era un hombre demasiado dado a los números, muy inteligente, pero no tenía voluntad. Y él decía, le decían una cosa, bueno, haremos esto, le decían otra cosa. Entonces, ese fue el gran problema, y eso fue lo que marcó la tragedia, su caída. Claro, él no dijo, aquí se hace esto y se acabó. Y eso muestra yo conozco uno así que está de candidato, que le dicen una cosa. Y eso muestra que lo trajeron, pues él no era de Radepa, no era ideólogo de Radepa, él era el mejor estudiante y bueno, Nano sabe que en el tema militar te das un liderazgo toda la vida, el ser el primero. Pero puedes tener la calidad de tener una muy buen puntaje en notas, pero el liderazgo como tal, eso es innato de una personalidad. Lo que estamos viviendo hoy día, no todos son pues presidenciables. No, pues, puede ser el mejor alumno, puede ser un gran intelectual, un gran militar, pero no vas a ser nunca presidenciable. Y es bien alto, pero bueno, todos aquí nos creemos presidenciables. Claro, todo depende del escenario que tenga que manejarse. Que toca, ¿no? Claro, si es un escenario complicado. Obviamente. Pero se dice, no sé si esto es real o es solamente producto de lo que ya se fue construyendo en el imaginario colectivo. Se dice que durante ese periodo, antes de que él muera, Mussolini murió y fue así igual de cruento, y que se pasaba un documental en los cines acá en Bolivia, donde se mostraba todo lo que había sucedido con la muerte de Mussolini. Un año antes. Y es como una cátedra para quienes lo hicieron luego. ¿Eso es real? En abril del 45, la turba en Milán lo agarra a Mussolini y a Claretta Petacci, que era su amante. Ya sus colaboradores. Claro, y los colgaron de los pies de cabeza. Y los documentales efectivamente se estaban pasando. Pero se están pasando no el 45, sino el 46. Exacto, no, lo que pasa es que a Bolivia siempre llegaba tarde. No, además se dictaba, la edición tardaba meses. Claro, ¿no? Y otra cosa que viene lo interesante, que es ese mismo momento que están viendo los documentales de Mussolini acá, los está viendo Adolfo Hitler porque le pasaron los documentales y se escandalizó
tanto que decidió suicidarse, hacer quemar su cadáver, ¿no? Fue una de las razones por las cuales él no me van a agarrar como no al quiso Duce. caer prisionero. Ya, pero acá también se había visto No, aquello. se vio el 46. Yo encontré en los recibos del monje campero, porque dieron una película de Pedro Infante, estaba muy de moda. Y luego, claro, pero antes de la película de Pedro Infante o de cualquier película, estaban estos Ponían, noticieros, pues, ¿no? claro. Paté, ¿no? Entonces ahí mostraron eso, y eso fue mayo, junio del 46, meses antes. Entonces la gente que salía, ¿no? Al Farol, porque ya había una bronca contra... Al Farol, claro. esa era la... Y esto está, pues, ahora, hay un sociólogo, Tardé, que es un francés, que habla de la teoría de las imitaciones. Dice las sociedades cuando no tienen intelectualidad, no tienen más que intelectualidad, conocimiento, lectura, imitan, eso quiero, y en realidad es pues esta teoría de las imitaciones lo que hace que este pueblo en parte agarre también y vea como algo normal, algo que se podía hacer. Y que eso decían al Farol, decían Claro, saliendo del cine, viendo eso, más valeroso. Envalentonados, ¿no? pues, ¿no? Y Mussolini, en el biotipo, el rostro, el cráneo, es muy parecido. Claro, sin cabello y muy claro el hombre. ¿no? Entonces, ¡epa, por Dios! Evidente, es así. No, que es sensacional el paralelismo, Pablito. ¿Se acuerdan del paredón? Lo claro, mismo que hacían en Cuba, aquí, al paredón. O sea, los pueblos, las plebes, otra vez, ¿no? Las otra vez plebes, caigo, ¿no? Las plebes tienen la costumbre de buscarse, ¿no? Bastoncitos psicológicos, palabritas, frases, francitos, para hacer barbaridades. Adoptan, pues, claro. Y eso es lo que ocurrió exactamente. ¿Quién fue el de la idea de colgar? Porque en realidad Verónica, él cayó al piso, a la acera, cayó como fardo cuando lo lanzaron del balcón. Recordemos que esa segunda planta del palacio... él murió al caer... Ya lo ametrallaron en el palacio. Lo han colgado ya muerto al hombre. Lo han arrastrado. Hay una foto muy patética cuando lo están arrastrando. Rompiendo el pantalón. Así es, y después lo colgaron. O sea, primero lo ametrallan. Ahí ya muere el hombre. Luego lo lanzan del... El cadáver lo tiraron del balcón. El palacio, si usted entra, está en la primera planta. Sí, claro. Pero en la Ayacucho es segundo piso. Claro, porque está más abajo la Ayacucho. Entonces, sí. de ese balcón lo lanzan. Y el hombre, bueno, terminó de morirse, si de alguna manera... Estaba un tanque ahí y cayó con mala suerte en una tanqueta, y no solo a él, sino que a Waldo Valdivian también lo lanzaron de ahí. Y que después vuelven a recoger el cadáver para colgarlo. Estaban ahí abajo ellos, lo recogieron, lo levantaron y lo arrastraron. Incluso habían querido ponerle una dinamita. O sea, querían estallarlo, hacerlo... ¿no? Es que la bronca, la bestialidad de la gente, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que yo ya, sinceramente, por más plebe que sea, no creo que haya crueldad de ese tipo. Lo que pasa es que en este tipo de situaciones aparecen enfermos mentales que se aprovechan de la situación para hacer sus excesos. Claro, ¿no? Que sí. Claro, la gente enardecer a la población, y como la población está en no olvidemos, un anonimato. Lo de 2003 es un levantamiento de la ciudadanía, pero luego aparecen los delincuentes que entran a Ismar, que entran a... Claro, o sea, siempre hay, pues, en estos momentos aparecen los salvajes. Se vuelven, pues, los eficientes, las minorías eficientes. ¿Se encuentra la responsabilidad de alguien? ¿Se halla a alguien que haya hecho esto? Hasta el día de hoy no. Eso, Vero, es una gran incógnita. Si me permites, Pablito, pero Rocha Monroy escribe en El rostro de la furia que el rector de la universidad lo busca a España, que era canciller, y le dice: estamos preparando un golpe contra el presidente y queremos que usted nos acompañe porque usted no está comprometido con él. Y España le dice: ¿y qué fuerza tiene usted, señor rector? Y el rector le dice: cuento con 3.000 hombres. Y España le dice: qué suerte usted de conocer 3.000 hombres. Yo en toda mi vida y en la guerra no he conocido más que 2. España le dijo no al rector. Claro. Fue el PIR, Pablito. Fue la izquierda radical, el marxismo, el leninismo, el que lo ¿A la cabeza de quién estaba en ese momento? ¿Lo colgó o fue el que hizo el levantamiento? Porque el colgamiento ya es... Lo que pasa es que hay responsabilidades ideológicas, es decir, no puede ser alguien que vaya, lo tumbemos, acabemos con él y después yo no tengo la culpa. ¿A la cabeza de quién estaba, general? Ricardo Anaya, si no me equivoco. Ricardo Anaya. Sí. Hay un dato que yo les voy a dar que es esclarecedor y que recién me he enterado, es de los trabajos de una logia masónica. Villarroel había sido miembro de una respetable logia que se llama el Imani.
y Salles, Ormachea Salles, el rector, era de la misma logia. Así. Compartían lo mismo. Hay unas actas que se han publicado recientemente en un libro muy lindo que sacaron hace poco. Ellos compartieron. Y se ve los apoyos, ¿no? en las famosas, en las reuniones que tenían, en las tenidas, se ve que apoyan el apoyo ferviente a nuestro hermano y presidente Gualberto Villarreal. Después, poco a poco, empieza a darse el 17, 18, ya es a Salles que lo están apoyando, a Ormachea Salles. Y cuando muere ya Villarruel, ya el año 25 hay una reunión, hay un blanco, no hay actas, nada, pero después ya desde ya en agosto, ya es el gobierno asesino. Sí. Es una cosa increíble. En la misma y justo sobre no se cocinó, sino que te muestra, dos que eran del mismo taller, que estaban ahí primeramente apoyándose a uno, luego apoyándose a otro. Y cómo la historia, y lo digo esto porque ahora se ha publicado recientemente. Y cómo la historia lo va reflejando, y eso me interesa mucho. ¿Cuántos años la historia lo sigue denominando a Gualberto Villarroel el tirano? ¿Cuántos años se sigue escribiendo y cuándo la sociedad transforma este discurso y lo convierte, porque en un momento... El presidente colgado, el presidente mártir. Mártir, ¿no es cierto? La verdad, Berito ha tocado un punto muy interesante. Él era presidente constitucional. Él hizo la Constitución del 45 y fue refrendado por el Congreso. El primer Congreso indigenal, además. Él hizo el Congreso indígena, que viene una anécdota Dios interesante. mío, no me diga eso. El año 45... O sea, Verónica, todo lo contrario de lo que se esperaría, ¿no? Todo. Que ha dado espacios a los indígenas en el Parlamento, todo lo contrario que se imaginaría, que en vez de que haya un absoluto agradecimiento, se puede dar la... Lo convoca en Oruro, ¿no? Y él está yendo a Oruro porque hay unas maniobras militares grandes del ejército, unas fotos hermosísimas. Habían recibido armamento reciente italiano. Italiano, sí. justo. Eso más les estaba dando. Hacen las maniobras y como fin de las maniobras viene el Congreso Indígena, ¿no? Entonces, para ese Congreso Indígena, precisamente Hinojosa, que era no de prensa, el que va a morir después también el 21 de julio, no tenían banderitas para repartir a los indígenas. Y habían hecho propaganda en la época de una gaseosa. Champancola. Champancola, pero tenían harto papel con ese color. Y eso repartieron a los indígenas. Ese es el origen de la huipala. Este es el relato de don Gastón Velasco. Y don Gastón Velasco era persona. Claro, porque los ayllus entraron con distinto color de bandera. Trataron de unificar esto me interesa mucho. ¿Este hombre ha sido un hombre que ha transformado una constitución o que ha creado una constitución? La ha adaptado, nadie crea nada, ¿no? La ha creado, la ha mejorado. Yo me quedo, por ejemplo, con el tema del Congreso Indígena. Convocó a una constituyente. Y la famosa... Convocó a una constituyente. Y la abolición del ponguaje. Incorporó en el Parlamento a los indígenas. Así es el primero. Y además los sindicatos, reconoció a los sindicatos, el fuero sindical, es decir, fue un hombre muy socialista, Verónica, por eso es que les repetía. Es decir, no podemos analizar un gobierno si no vemos cómo era la ideología política vigente en la época. Pero se da cuenta todo lo que me está diciendo. Y la abolición del ponguaje, que eso es uno de los hitos. La abolición del ponguaje, que te va a marcar el antes y después, ejemplo en América Latina después. Estás diciendo que este hombre era un hombre absolutamente comprometido con las clases más desposeídas. Más que el hombre, hay que decir, Vero, yo creo que... Pero al hombre pues lo han matado. El gobierno de Villarruel. Pero este señor pues es el que ha pagado la cuenta. Pero no solo lo han matado, han matado a muchos otros como sus colaboradores. Pero imagínate, había creado una constituyente, había incorporado a indígenas al Parlamento, había abolido el pongueaje. El primer Congreso Indígena. Ha hecho el primer Congreso Indigenal. Sí. Derechos sindicales a los trabajadores. Derechos sindicales. Imagínese, o sea, una transformación social reivindicativa y muy evolucionada para esa época. ¿Y qué gana? ¿Y qué recibe a cambio? Bueno, así es la vida, ¿no? Y por eso tanto el gobierno... No es la vida, Pablo. La vida terrena, en la historia... No tendría que ser así. Pero somos, pues, que hemos empezado. El hombre con sus luces y sus sombras, imperfecto. Estos dos ejemplos que tú dices... no puedes conformar con nada a una sociedad. No, Bush y Villarruel, por eso son tomados como figuras
símbolos del MNR, justamente por eso. Íconos intermedios en la Revolución Nacional. Ahora, que le echa la culpa a Paz el Tesoro, le echa la Juráis culpa. por Dios Claro. y la memoria de Bush y Villarruel, decía Claro. el MNR. Gloria a ¿Hasta Villarruel, ¿no? cuándo lo empiezan a nombrar el mártir? ¿Hasta cuántos años después la sociedad reacciona y dice este fue un mártir? Cuando entra el MNR, por ¿no? todo Cuando esto? entra el ¿El MNR 52? y ponen al colegio militar el Le cambian nombre el nombre. de Gualberto Villarruel en Claro. honor del presidente mártir. Que es un Se exceso. reabre el Claro. colegio ¿Cuántos militar. años después? Fue el 52, fue clausurado el colegio militar después del 9 de abril. Claro. Se cerró el colegio militar. Y tú, Luis Fernando, pero ¿te parece Y un se exceso? A reabrió mí el- personalmente me parece un exceso porque... No me contestan, los porque historiadores era Pedro- no me contestan. Pedro Ellos Villarruel. siguen hablando, ¿no? Pero no me El responden apasionamiento. lo que yo pregunto los historiadores. Que quede sentado, por favor, en actas. ¿En qué años, Siempre nos señores? vamos a las ramas, los Me he historiadores, dado no hay que cuenta, es asombrarse de terrible eso, controlarlos. A ver, por favor. La pregunta que es el MNR, ¿no? El gobierno de Menezes los enarbola. no, ¿cuántos años después la historia se transforma y lo considera a este hombre 6 años. Sí. Del Ok. 46 Al 52. Sí. 6 años? Todo el tiempo previo Ya. era el Por dictador, eso- el asesino, el... Es más, Viva nadie el quiso hablar. movimiento, Gloria Gloria Villarruel. Villarruel. Y decían, pero a Paz este solo le espera el cordel. Les- Sí. Después lo cambiaron y le pusieron Sí. el poder, ¿no? El poder. Así es. Señores, nos han dado hoy día una cátedra de lo poco predecible que puede ser una sociedad, ¿no? Que lo triste es que no importa cuánto tú le puedas otorgar, dar, conceder, trabajar, que puedas dar clases los días domingo a los niños que están mal en matemáticas en Palacio de Gobierno, que puedas abolir el pongaje, que puedas hacer una constituyente, el pueblo... A ver, no sé, terminaremos con esto. ¿El pueblo es ingrato o no puedes cometer errores? El pecado del gobierno de Villarruel, en mi criterio. Puedes hacer maravillas, pero fue el asesinato, la violencia. O sea, la gente vivía en terror, porque ellos tenían miedo a la gente, por ello voy a ser el próximo jubilado, pero fusilado. Entonces, eso Ese lapsus. Que viene a ser más eso fue para mí... Ok, ese- no importa qué medidas tomes, No si puedes tú atentar con atacas la no, vida, ningún gobierno, nada justifica el atentado, la violencia, el asesinato de bolivianos y de cualquiera que sea. y eso enardece a la Ese es el pecado. Y si Villarruel se hubiera salvado del colgamiento, le hubieran tenido que hacer un juicio de responsabilidades. posterior. Aunque él no hubiera sabido nada, porque era otra cosa que le decimos al presidente, Por le las mienten. El muertes. presidente no sabe. El presidente es el presidente y el que asume Y finalmente tiene que la cosa. saber, tiene son que las asumir, muertes. es bien. Así nomás. ¿Cuál fue el pecado de Villarruel? No tener medios de comunicación social a su favor. Así de claro. Wow. Y no solo él, hay muchos que se han descuidado en esto y por eso han caído. Por eso es que los gobiernos ahora lo primero que se preocupan es de los medios de comunicación social. Tener suficiente apoyo que contrarreste de alguna manera lo que ha de venir después. Yo creo que ese fue su gran error porque estaba aliado con una logia que él no la había fundado, pero que los veía medio atravilados, seguían haciendo sus ceremonias y sus cosas. Les empezó a tener miedo, inclusive. Empezó a tener miedo a ellos mismos. Ángel Valencia, que fue el que dice que ordenó como jefe de policía los fusilamientos sin que sepa el presidente, lo reconoce. Entonces, pero bien dices, él era responsable porque era presidente. Él era el responsable. él Y era no el se responsable. puede culpar exclusivamente al Así es. entorno. General, ha sido un privilegio tenerlo, es fascinante escucharlos. Yo me pasaría programas haciendo esto y qué bueno es ayudarle a la población a reflexionar sobre lo que puede suceder y también a los gobernantes, ¿no es cierto? E identificar, para mí fascinante como psicóloga social, identificar el perfil de personalidad, ver cómo era el sujeto, que su actitud pusilánime lo lleve a que lo manejen en vez de él manejar, que no importa cuán buenas notas tenga, no había un liderazgo y una fortaleza de carácter, y que no importa cuánto bien le hagas a un pueblo, no le toques a su gente, no los mates, porque ahí te van a cobrar. Qué lindo, gracias. Tú me has orientado en el tema, tú me has aconsejado que lo toquemos, me has sugerido. Te agradezco muchísimo. Pero ha sido un privilegio. un placer después de mucho tiempo estar nuevamente contigo, con mi querido amigo el general Sánchez. Un placer, pues como siempre, es un deleite. Es un deleite, de verdad. Los entiendo tanto que hayan optado por la historia. Es un gusto. Muchas gracias a usted. Ojalá que hayamos aportado a su conocimiento general y a su reflexión, que es lo más importante. Hasta mañana.